el bienestar integral del paciente en toda intervención, no maleficencia, obligación fundamental de evitar daños ¿no? evitables y minimizar riesgos en cualquier procedimiento, investigación clínica, justicia, garantía de trato equitativo, distribución justa de beneficios y cargas, sin discriminación por condición social, económica o cultural. La Declaración de Helsinki, ¿no? que establece estándares mundiales para la investigación médica con seres humanos, no, y eso quiere decir que no solamente que voy a experimentar en seres humanos, sino recoger datos también de seres humanos, desarrollada por la Asociación Médica Mundial, guía para proteger derechos y dignidad de participantes, influencia directa en normativas nacionales e internacionales, actualización continua según avances científicos. Ética en reporte de casos clínicos, ¿no? Individualidad del paciente. Cada caso representa a una persona única con historia personal, dignidad inherente y derechos fundamentales que deben ser respetados incondicionalmente. Los pacientes en situación clínica presentan vulnerabilidad especial que requiere protecciones adicionales y consideraciones éticas específicas. Protección de identidad, necesidad crítica de salvaguardar datos personales, información sensible y mantener confidencialidad absoluta en todas las publicaciones. Autonomía y respeto al paciente. El consentimiento informado representa la materialización del respeto por la autonomía del paciente y su derecho fundamental a la autodeterminación. Supongamos que el paciente sea analfabeto, ¿no? Entonces debe haber una persona autorizada, ¿no? Que pueda afirmar. Ya en última instancia, pues, que sea, por ejemplo, una población quechohablante, se coloca, pues, en el reporte de caso, o bueno, que sea una población que no sepan ni escribir, o que sea, por ejemplo, sordo-muda, ¿no? Entonces buscamos siempre a la persona cuidadora o responsable para que firme, ¿no? O a veces hay personas de muy lejanas, ¿no? Por ejemplo, en la selva que no saben escribir, ¿no? Entonces ahí ya sería la huella, la huella, ¿no? De los dedos dactilares para, bueno, que puedan ser como una firma para el consentimiento informado y se coloca pues en el consentimiento cuando se envía a la revista. Aspectos legales claves en reporte casos, marco normativo esencial para garantizar el cumplimiento legal en la investigación clínica y proteger tanto a pacientes como a profesionales. El consentimiento informado, ¿no? Una información completa, ¿no? Detalle claro sobre propósitos, procedimientos, riesgos, beneficios y alternativas disponibles para el paciente, comprensión verificada, asegurar que el paciente comprende completamente la información y puede hacer preguntas para aclarar las dudas. Decisión voluntaria garantiza que la decisión se toma sin coacción o coerción, presión indebida o influencias externas inapropiadas. Derecho de retiro, reconocer el derecho absoluto a retirarse en cualquier momento sin penalizaciones ni afectación del cuidado. No es como, por ejemplo, lo que es decisión voluntaria es propia, si quiero, no, no, supongamos que yo sea su jefe y es un caso interesante, no lo voy a obligar a que dé, si no quiere, no se le da, no se obliga, ¿no? Entonces, siempre a veces podemos caer en un conflicto de intereses en el cual lo principal es que prevalezca la autonomía de la persona. Confidencialidad y protección de datos. Los expedientes médicos están protegidos con marcos legales robustos que garantizan la confidencialidad y privacidad del paciente. Claro, para un reporte de caso no vamos a colocar el nombre, porque ahí atentaríamos contra el paciente, ¿no? De los datos y que puede ser usado en contra del paciente.
acceso restringido a personal autorizado únicamente, sistema de seguridad multicapa por datos digitales, auditorías regulares de acceso y uso. No hay ley 41 del 2002, regulación fundamental sobre autonomía del paciente y consentimiento informado, estableciendo derechos y obligaciones claras. La Unión Europea, Reglamento General de Protección de Datos, que regula el tratamiento de información personal e investigación médica, y buenas prácticas clínicas que establecen estándares globales para el diseño, conducción y reporte de estudios de casos clínicos. Los derechos del paciente, derechos a información, atención médica adecuada, protección contra daños, ¿no? Garantía de cuidado médico apropiado durante todo el proceso de investigación y seguimiento posterior, si es necesario. Protección contra daños, medidas preventivas y compensatorias para proteger frente a cualquier daño derivado de la participación en investigación. Confidencialidad garantizada, ¿no? La protección de la privacidad del paciente constituye un derecho fundamental y una obligación ética y legal ineludible para todos los profesionales de la salud. Manejo ético y legal de la información sensible, protección de la identidad del paciente, siempre en anónimo, ¿no? Eliminación sistemática de identificadores directos e indirectos que pudieran revelar la identidad del paciente en publicaciones, ¿no? Siempre tenemos que salvaguardar, ¿no?, la identidad del paciente, ¿no? Entonces, en el caso clínico no debemos poner nombres, ¿no? Solamente describir nada más paciente de tal año, ¿no? Y encima el nombre, apellidos no va como se puede decir, influenciar en el caso clínico, ¿no? Por eso tenemos que siempre estar en anónimo el reporte. Ahora, cuando enviamos pues el documento de consentimiento que ha firmado el paciente, a eso sí, cuando se envía, ¿no?, con su nombre, apellido y firma. Pero eso no va a ir en el reporte caso. También las imágenes tenemos que proteger, ¿no? Por ejemplo, los ojos sobre todo, ¿no? Tenemos que ver que no puede ser identificado. O, por ejemplo, supongamos que sea un problema, un caso clínico, justo lo que me pasó, ¿no? El síndrome de EALES, ¿no? De una hemorragia retiniana asociada a tuberculosis circular. Entonces, solamente tapo lo que es nariz, porque interesa el ojo nada más, ¿no? Y los datos ahí, pues, de las tomografías del ojo, ¿no? Entonces, con eso ya evito que puedan dar con la identidad del paciente, ¿no?, en la imagen. Siempre tenemos que usar, ¿no?, los parámetros para colocar las fotos en un caso clínico. Seguridad digital, implementación de medidas tecnológicas avanzadas, ¿no?, para proteger datos en sistemas electrónicos y base en datos institucionales. Conflicto de interés, transparencia obligatoria, declaración completa de conflicto de interés fundamental para mantener la integridad científica y la confianza del público, relaciones financieras con la industria farmacéutica, vínculos personales o profesionales relevantes, beneficios económicos directos o indirectos, participación en comités o consejo de asesores. Ética en situaciones complejas, violencia doméstica, dilema entre confidencialidad médica y obligación legal de proteger a la víctima, requiriendo balance cuidadoso entre principios éticos, menores de edad, consideraciones especiales para pacientes pediátricos, incluyendo asentamiento del menor y consentimiento de tutores legales. No supongamos que sea un caso clínico de un paciente pediátrico, que sea, por ejemplo, el síndrome Wolff-Parkinson-White, ¿no? Anomalía, lo que es presentaciones atípicas de Wolff-Parkinson-White. Entonces, ese niño tiene que firmar su tutor, en este caso su papá, o su mamá, o abuelo, ¿no?, el que esté ya designado.
Incapacidad mental, protección de personas con limitaciones cognitivas, asegurando representación legal adecuada y respeto por su dignidad. Igualmente, ¿no? Por ejemplo, que tengan habilidades especiales, el responsable tendría que firmar. Equilibrio entre ética y ley, casos prácticos y recomendaciones. Por ejemplo, publicación con consentimiento explícito, consentimiento documentado, paciente firmó autorización detallada para uso de datos clínicos e imágenes médicas de publicación científica, eliminación cuidadosa de identificadores personales, manteniendo valor científico del caso clínico, evaluación por comité ético institucional, confirmando cumplimiento de estándares éticos legales, y resultado final, publicación éticamente responsable y legalmente segura que contribuye al conocimiento médico. ¿No? Entonces eso tenemos que ver en los reportes de caso, ¿no? Presentar el documento de consentimiento con la firma del paciente o pacientes, si es estudio de casos. Si hay fotos, pues se coloca una manera para que no puedan ser identificados. No se coloca el nombre en anónimo total y siguiendo las recomendaciones éticas. Caso 2, dilema ético en sospecha de maltrato. Profesional enfrenta dilema entre confidencialidad médica y obligación de proteger a víctima de maltrato. Aplicación de principios, no maleficencia, prevenir daños adicionales, proteger derechos de la víctima, buscar el mejor resultado posible, consulta con comité ético y asesoría legal para tomar decisión informada y responsable. Por ejemplo, reporte de caso, ¿no? Entonces, de adolescente, ¿no? De 12 años embarazada. Entonces eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Y tener mucho cuidado en esos casos, ¿no? Justo pues hablando de eso, hubo hace tiempo, ¿no? De una niña de 10 años que salió embarazada producto de una violación. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, más que todo, más la parte científica, la parte de periodismo, no dieron el nombre que no debería ser, sería proteger el nombre, ¿no? Para que no se supiera, ¿no? Entonces esas cosas, a veces en la realidad, como dicen, supera la ficción, ¿no? Entonces en esos casos se debe evitar siempre, pues, el estar, identificar, ¿no? Al paciente, sino protegerlo, más aún si es un menor producto de violación, proteger al menor o al menor y a la familia. Recomendaciones para reportes éticos, consentimiento escrito, ¿no? Obtener y conservar documentación completa del consentimiento informado por escrito antes de cualquier publicación. Consulta ética, someter siempre el caso al comité ético institucional antes de proceder con la publicación científica. Anonimato estricto, garantizar confidencialidad absoluta mediante técnicas de anonimización validadas y verificadas. Declaración completa, revisar todos los conflictos de interés y fuentes de financiación con transparencia total. Otro también es las imágenes, ¿no? Me acuerdo que hubo un reporte, ¿no? Cuando descubrieron que la imagen que encontraron en un microscopio había sido tomado de Google, ¿no? Y se evidenció. Entonces ahí pues fue una falta grave, ¿no? Entonces esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Si no tengo la foto, no hay en todo caso de escribir nada más, ¿no? Entonces siempre las imágenes deben ser del paciente, ¿no? Nunca, bueno, y encima ahora que hay la inteligencia artificial, ya uno ya se puede saber si es inteligencia artificial o no, ¿no? Siempre ser sinceros con los datos que tenemos y no editarlos, ¿no? No manipularlos, ¿no? Siempre con la verdad, porque al final eso
la mentira, como dice el dicho, tiene patas cortas. Así que exhorto, ¿no?, a que sean siempre los datos fidedignos y las imágenes también fidedignos, porque ha habido casos, ¿no? Pero a la larga se ha descubierto. Declaración completa, revelar todos los conflictos de interés y fuentes de financiación con transparencia total. Revisión previa, evaluación sistemática de protocolos y reportes antes de su implementación o publicación, supervisión continua, monitoreo ongoing del cumplimiento ético y legal durante todo el proceso de investigación, salvaguarda activa de derechos fundamentales y bienestar integral de los pacientes participantes. Guardianes de la ética e investigación, los comités éticos representan la conciencia institucional velando por el cumplimiento de los más altos estándares éticos e investigación médica. Impacto en la confianza pública, credibilidad científica, la transparencia ética fortalece la credibilidad de la investigación médica y aumenta la confianza del público en la ciencia. ¿No? Entonces, cuando también impacto ocurre, pues si de alguien descubren, al final ya no le van a creer, ¿no? Ese es el problema. Participación voluntaria, la protección efectiva del paciente fomenta la participación voluntaria e informada en investigaciones futuras. El cumplimiento ético previene sanciones legales y protege la reputación profesional e institucional. Retos en la era digital, desafíos tecnológicos, la digitalización de la medicina representa nuevos retos éticos y legales que requieren adaptación continua de normativas y prácticas, protección de datos en sistemas electrónicos, seguridad en redes y transmisión de información, inteligencia artificial en diagnóstico y tratamiento, y telemedicina y consultas remotas. Entonces, dispositivos médicos inteligentes, regulación específica para dispositivos con inteligencia artificial y capacidad de aprendizaje automático en medicina, biotecnología avanzada, marco normativo para terapias génicas, ¿no? Medicina personalizada y tratamientos biotecnológicos innovadores. Prótesis biónicas, consideraciones éticas y legales en interfaces cerebro-computadora y dispositivos de mejoramiento humano. Entonces, la convergencia entre la tecnología y medicina requiere nuevos paradigmas de protección y consideraciones éticas especializadas para el entorno digital. Integridad académica, prevención activa del plagio, fabricación de datos y publicación redundante mediante verificaciones rigurosas. Revisión por pares, sistema de evaluación transparente que garantiza calidad científica y cumplimiento de estándares éticos. Transparencia financiera, declaración clara y completa de todas las fuentes de financiamiento y conflictos de interés potenciales. Entonces, responsabilidades del autor y editor, ¿no? Obligaciones del autor: garantizar veracidad de datos presentados, respetar confidencialidad y privacidad, declarar conflictos de interés y obtener consentimientos necesarios. Responsabilidades editoriales: verificar el cumplimiento normativo, supervisar el proceso de revisión, gestionar correcciones y retractaciones y mantener estándares éticos. Entonces, los pilares de la ética y la legalidad constituyen los cimientos esenciales de toda práctica responsable en reporte de caso clínico. Consentimiento informado y confidencialidad absoluta son requisitos ineludibles, ¿no?, en cualquier publicación médica. Los comités éticos y normativos vigentes proporcionan el marco necesario para la práctica responsable, ¿no? La transparencia y protección del paciente fortalecen la credibilidad y confianza pública en la investigación médica, ¿no? Entonces siempre vemos los diferentes tipos de casos, ¿no?, de enfermedades raras, ¿no? Debemos siempre ver, pues, que sean fidedignos la información,
imagen también verdadera del paciente y protegiendo al paciente, pues, de su identificación, ¿no? De estar en total anonimato. Mantenerse actualizado constantemente en ética médica y legislación vigente mediante educación especializada y certificaciones profesionales. Actualmente, pues, la bioética sí está en aumento, ¿no? Hay también hasta cursos gratis, ahí pueden encontrar en internet o en YouTube, en los cuales les va a ayudar bastante para entender, ¿no? Con respecto a los dilemas que se presentan durante la investigación, ¿no? En el transcurso cada uno va a presentar un dilema en el cual acá lo importante siempre es el beneficio, ¿no? Equidad, autonomía del paciente. Eso nunca se olviden. Buscar siempre orientación de comités éticos institucionales y expertos legales antes de proceder con publicaciones o investigaciones. Por eso siempre cuando pasa a hacer un reporte de casos, no pasa por un comité de ética. Prioridad al paciente, colocar invariablemente el bienestar, derechos y dignidad del paciente como la consideración primordial en toda decisión profesional. Declaración de Helsinki, Código Ético Fundamental de la Asociación Médica Mundial, Ley 41-2002 de Autonomía del Paciente, normas ICMJE, ¿no? Para editores, y guías NIH sobre investigación, ¿no? Directrices del Instituto Nacional de Salud estadounidense para consentimiento informado y protección de confidencialidad. Cuando es necesario consentimiento para publicar, es obligatorio siempre, especialmente cuando existe posibilidad de identificación del paciente a través de datos, imágenes o características específicas del caso. ¿Cómo proteger la identidad de imágenes? Utilizar técnicas de pixelización, barras negras sobre los ojos o modificación digital, siempre con consentimiento explícito del paciente para el uso de imágenes. Conflicto de interés no declarado, notificar inmediatamente al editor, publicar corrección o erratum y implementar medidas preventivas para futuras publicaciones. Siempre la comunicación clara, ¿no? Entre el paciente y el investigador. Por ejemplo, destacado reporte de caso que revolucionó protocolos clínicos manteniendo los más altos estándares éticos, consentimiento informado exhaustivo, anonimación completa y efectiva, supervisión ética y rigurosa, impacto positivo en la práctica clínica. Desafíos éticos emergentes, inteligencia artificial, pues hay que tener, eh, ver pues que no sea alterado, sobre todo imágenes que se pueden hacer ahora con la inteligencia artificial, hasta un caso clínico, pues ya uno sabe cuál va a ser la falla de esa inteligencia artificial, ¿no? Big Data médico, protección de privacidad en estudios multicéntricos con grandes volúmenes de datos y análisis predictivos. Y modelos flexibles de consentimiento que permitan participación continua y modificación de permisos en tiempo real. Herramientas de cumplimiento, plantillas actualizadas, formularios estandarizados de consentimiento informado, adaptados a normativas vigentes y mejores prácticas internacionales, software de anonimización, herramientas tecnológicas especializadas para protección de datos y eliminación segura de identificadores personales, gestión de conflictos, plataformas digitales para declaración, seguimiento y gestión transparente de conflictos de interés institucionales. La excelencia ética requiere trabajo colaborativo entre profesionales, médicos, especialistas legales, comités éticos y administradores institucionales. Por eso siempre, por ejemplo, en cada universidad hay un comité de ética, igual que en un hospital también hay comité de ética, para siempre, si es dentro del hospital, ¿no? Asigna una autorización, a menos que la persona trabaje ahí dentro de ese hospital. Y eso sería todo.
¿Alguna pregunta? Ah, sí, Emilio. Buenas noches, doctor. Tengo una consulta. En Sí. caso de que el paciente del case report haya fallecido,